Hoy toca hablar de cine, y concretamente de una película que me ha permitido entender el cine como arte y no como mero entretenimiento. Esta obra ha sido realizada por un director procedente de un país poco conocido aquí en Occidente, pero que ha influido en numerosos directores, tanto coetáneos en el tiempo con él, como en otros posteriores. Emplea una escenografía minimalista, actores no profesionales y espacios rurales, pero eso no constituye un impedimento para generar una huella imborrable en el espectador. Me estoy refiriendo a la película iraní de 1994, A través de los olivos. Su director, Abbas Kiarostami, es uno de los directores más influyentes y consagrados en todo el mundo. Pero esto no fue siempre así. Partiendo de su cosmopolitanismo artístico, ya que fue fotógrafo, pintor, poeta y cineasta tanto como director, escenógrafo, guionista y productor, le permitieron generar un estilo único que a finales de los 80, después de haber realizado muchísimas obras desde los años 70, permitió una apertura internacional, comenzando a ganar premios importantes en festivales como el Festival de Cannes, teniendo un impacto internacional y haciendo que todo el mundo girara su mirada hacia este nuevo cine que tenía unas cualidades únicas y que de esta forma permitió que otros directores que actualmente siguen haciendo cine y que mantienen un impacto internacional apareciesen en su momento y que se mantengan hasta nuestros días. Estoy hablando de directores como Jafar Panahi, que actualmente sigue haciendo cine y que si no hubiera sido por Kiarostami no hubiese tenido esa valoración posiblemente que tiene actualmente. Para poner más en contexto, voy a hablar de una trilogía no oficial denominada la trilogía de Cocker, ya que Kiarostami nunca tuvo la idea de que esto fuese considerado una trilogía, sino que esto es hablado por críticos de cine, generalmente. En esta trilogía se encuentra la película de la que quiero hablar hoy. La primera se denomina ¿Dónde está la casa de mi amigo? Esta película de 1987 permitió, como digo, la apertura del cine iraní a todo el mundo. Película imprescindible, maravillosa en todos los sentidos, con una puesta en escena minimalista, una historia mínima, en el contexto de la infancia, donde un niño tiene que devolver el cuaderno a su amigo para que no lo expulsen de la escuela. Y todo ese viaje constituye la película. Imprescindible y muy tierna. Y como digo, permitió la apertura del cine iraní. Posteriormente, en el año 90, ocurre un terremoto que arrasa el norte de Irán, donde se encontraba Koker, que es la región que da nombre además a la trilogía, y donde estaban los actores no profesionales que habían trabajado con Kiarostami. El preocupado viaja para ver si siguen vivos, que por suerte sí, y le da pie a rodar una película. Teniendo esa idea en mente, decide recrear ese viaje que realiza por todo el norte de Irán en una película titulada Y la vida continúa, donde un actor le interpreta, haciéndose pasar por ese director de ¿Dónde está la casa de mi amigo?, buscando a los actores que habían participado en la película para ver si estaban vivos. Una película que habla de la esperanza y de la vida en sí, ya que tanto observamos esos derrumbamientos de las casas, observamos al mismo tiempo una reflexión sobre la vida. Por último, Kiarostami rueda en el año 94 A través de los olivos, siendo una especie de rizar el rizo, y espero poder explicarme. Esta película habla del rodaje de Y la vida continúa. No todo el rodaje, evidentemente, ya que dentro de ese rodaje van a ocurrir una serie de cosas que también sustentan la película. Pero observamos a otro Kiarostami ficticio, que se ha inventado él, que constituye el director de Y la vida continúa, viéndolo todavía una cámara más atrás. Habíamos visto al Kiarostami interpretándose a sí mismo como un viajero que recorre el norte de Irán para buscar a sus actores, y en este caso vemos a dos Kiarostamis ficticios, uno que interpreta en Y la vida continúa y otro que está rodando Y la vida continúa, mientras el verdadero Kiarostami nos observa en un plano más atrás en el cine como observador y como un juego de directores curioso y que permitió realizar esta película que para mí es mi favorita de las tres y de la que voy a empezar a hablar ya. Kiarostami construye esta película en base a capas narrativas que se van superponiendo a través de un eje central que es una trama sencilla. Partimos de una idea de un albañil llamado Hossein que está enamorado
de una chica del poblado y gracias a, o vamos a decir, la excusa de una película donde participan como extras, él aprovecha esa oportunidad de estar junto a ella para tratar de confesarle su amor. Como os digo, el contexto de la película se sustenta en el rodaje de una película, que como ya os he dicho es Si la vida continúa. No es ningún spoiler, sino que se va viendo en la película, no es nada importante. En el sentido de spoilers hablo, es el eje central de la película y sobre el que se va construyendo, como digo, una serie de capas narrativas y una serie de ideas que Kiarostami implanta en el espectador, no de forma categórica, no de forma dogmática, es decir, imposición de ideas o imposición de... sí, vamos a decir imposición de ideas, sino que lo hace de una forma contemplativa. Es decir, representa una serie de imágenes donde el espectador se convierte en un observador activo, donde se observan esas imágenes, donde el director muestra la realidad como él la comprende y como todo el mundo la ha entendido, de alguna manera lo realiza de una forma muy universal, sin decantarse por una idea u otra, simplemente representa esa realidad, y el espectador tiene que estar atento a las preguntas que le va lanzando y a los silencios que va generando Kiarostami, en los cuales el espectador tiene que completarlos. Es una especie de ejercicio intelectual y ejercicio de aprendizaje, donde uno siente cuando ve la película que ha aprendido más sobre la vida. Y es una sensación que me llevé. No me esperaba ver una película de estas dimensiones. Esta es la primera película iraní que vi, luego ya me vi las otras dos. Y sí que es verdad que te cambia por dentro. De alguna manera no te esperas que una película pueda representar esto, pueda estar hecha de esta manera. Kiarostami suele emplear planos fijos, no suele emplear un montaje rápido de sucesiones de escenas, una por aquí, otra por allá, planos rápidos, efectos especiales inmensos, no. Se basa, confía en la realidad, como digo, confía en los paisajes, emplea luz natural, actores no profesionales, como os he comentado, y se sustenta, como digo, en la poesía visual y en la paciencia del espectador para construir poco a poco la emoción que se genera en las profundidades de la película. Poco a poco vamos adentrándonos en los personajes, en los paisajes, y a medida que el espectador se abre a la película y la empieza a entender, enseguida la película te capta y continuamente estás sintiendo que te va llevando por un paisaje y por unos entornos de tranquilidad y de sosiego, empleando una idea más bien meditativa, porque a medida que vas viendo la película vas comprendiendo aspectos de la realidad que igual en algún momento no te habrías parado a pensar. Una película, como digo, imprescindible visionado bajo mi punto de vista para personas que quieran adentrarse en algo más que observar el cine como espectáculo y viéndolo como un ejercicio más bien de poner más atención a la vida, que era la idea que tenía Kiarostami, porque ya os digo que como la historia se vertebra no solo en una historia de amor, sino también en el rodaje de una película, Kiarostami refleja también en esa idea de cine como algo que nos permite entender la vida mejor o verla desde otro punto de vista. Invita al espectador a entenderla desde otro punto de vista. Tiene uno de los mejores finales que yo he podido ver en una película. Está considerado como uno de los grandes momentos del cine moderno, que no voy a destripar porque no es motivo de este vídeo, más bien esto es una iniciación a la película. Pero ya os digo que deja sin palabras ese final y en sí la película en tono global. Para mí mi momento favorito sería el final, pero bueno. Invito a ver esta película, no tiene desperdicio, cargada además de simbolismos, como por ejemplo lo que digo, los olivos, que dan nombre a la película, como yo diría, por mi parte, por mi interpretación, como lugares de cambio, cualquier bosque de olivos en la película que están representados de forma bellísima. Yo no he visto olivos tan bellos como en esta película. Representan el paso de cambio de los personajes, que cada vez que se atraviesa los olivos hay un cambio importante de los personajes, las macetas de flores que se observan, los niños cómo dan las escuelas en carpas en lugar de en colegios porque han sido derruidos por el terremoto. También incluso también al mismo tiempo hay una dosis de realismo en la película, en el sentido de ver cómo la gente ha perdido sus casas y tienen que vivir en
en las autopistas, en casas rudimentarias, hechas con 4 palos, o viviendo en las montañas, escondiéndose en cuevas para poder subsistir en la medida de lo posible. También da esos toques de realismo que ya reflejó Kiarostami en La vida continúa, pero aquí los mantiene presentes. También emplea muchísimo el coche, como os he dicho, los espejos retrovisores del coche también tienen su carga y su idea en la película. Curioso el filmar, en vez de el englobar una escena dentro de un marco distinto al de la pantalla, como sería los espejos retrovisores del coche, o las ventanas de las casas, las repisas de ventanas, que también enmarcan a los personajes de otra manera, como también símbolo del cine dentro del propio cine. En fin, un sinfín de ideas, y que Kiarostami refleja una película que no deja indiferente a quien la ve. Recomiendo, como digo, verla en el momento que alguien quiera sentir algo distinto, a cualquiera que quiera ver el cine desde otro punto de vista, y que esté abierto a ver cosas nuevas. Esta película, como te empeñes en que no te va a gustar, pues no te va a gustar. Yo tengo esa sensación, pero con una apertura y con ojos curiosos y teniendo paciencia, porque no es una película que se construya desde el principio ya con un flash de información, sino que va poco a poco construyéndose a su tiempo, sin ser una película larga, porque dura 1h30. Es capaz de generar en el espectador una sensación que yo considero indescriptible y como pocas se generan al ver una película. Al mismo tiempo, subiré una crítica a Film Affinity sobre esta película, no sé cuándo, pero si queréis verla, la dejaré ahí colgada. ¿De acuerdo? Espero que hayáis disfrutado este vídeo y que hayáis aprendido algo más de cine. Seguiré subiendo revisiones sobre películas para compartir mis inquietudes con vosotros. Un saludo.